Radio Utopía.
scope to our imagination. Stills the sea, restores the crowd, breathing life to life that could not breathe. Hopefully No creas en milagros, yo creo en el amor. No te aconsejo que sigas las reglas, no hay necesidad de empujar ni empujar, o al final reflejarás la piscina, alcanzando el cielo de arriba. Sé que hay algo, no sé cuánto tardará en llegar. Todavía canto la canción, todas las piezas se encajan. El rompecabezas continúa, dando vueltas en silencio, dando alcance a nuestra imaginación. Calma el mar, restaura la corona, dando vida a vida que no pudo ser. Ojalá finalmente, cayendo silenciosamente, cayendo. Silently Falling, Chris Squire.
Bienvenidos a Radio Utopía, estamos bien contentos porque estamos bueno, a ver, estamos, ok, bueno, ya arrancamos, estamos en Radio Utopía en la terraza Nox de Tonalá y tenemos a esta noche, estamos bien contentos porque está en esta noche Diego de la Garza y Héctor Flores. Diego de la Garza tiene una bandísima que se llama Venado Meraki y Héctor Flores un proyecto bien padre que se llama Proyecto 521. Y bueno, me acompaña esta vez el mero chido de Nox Records, Iván. ¿Qué onda, Iván? Así, sanita distancia. Veo que se te olvidó tus cubrebocas. No, aquí lo traigo. Ahí lo traes, ponte tu cubreboquitas, porque aquí estamos en la peor época de la pandemia. Y bueno, pues bienvenidos. Yo les comentaba que un elemento que nos une, bueno, básicamente es lo que hemos hecho en Yucatán. Hace poquito estuvo Diego en Yucatán, hay un tema como de visita en el proyecto que tenemos en Cancabal, y resulta que Héctor pues es ya un feliz miembro de Nox Community, que tiene ya una presencia, ya es residente permanente pues del proyecto que estamos haciendo en Cancabal, cerca de Izamal, en Yucatán, donde estamos haciendo pues todo un desarrollo padrísimo. Y siempre tiene como punto de arranque pues la experiencia sensorial, la experiencia como artística, ¿no? Entonces pues es un poco lo que, no sé, el elemento que nos une. Bueno, arrancó este programa con una rolita bien padre, Silently Falling, lo estábamos comentando antes de entrar al aire. Es un disco del año 1975 de Chris Squire. Chris Squire es el bajista de Yes. Y esta canción, la verdad es una canción, a mí me parece de los mejores discos bueno, es el único disco solista de Chris Squire, y ahorita pues es un disco de super culto. Me parece que no sé, es muy distinto a la que nací en Yes. Es una canción muy larga, de más de 10 minutos, ojalá les haya gustado. Y arrancamos, ese video tiene imágenes de el proyecto que tenemos en Alemania. En Alemania también, pues ahora estamos bien interesados en meter en todos los proyectos el tema de la música. Ya saben que no siempre el tema del arte pues es bien importante, la diversión, el que haya como movimiento, pero ahora estamos bien clavados en el tema de la música, y ese proyecto justamente lo coordina Iván y Pope. Iván está aquí conmigo, y Pope su hermano, que tienen una banda que se llama Autocinema, que también ya en otro momento, bueno, ya tuvimos una vez que nos conectamos y nos contaste de esto, pero ya tenemos oportunidad de que nos vuelvas a platicar de esa banda, ¿no? Bueno, pues ya arrancamos. Me gustaría empezar pues con las recomendaciones que nos hicieron. Diego, tú me hiciste una recomendación, Vetusta Mora, ¿qué onda? ¿Por qué no nos cuentas? Ahorita nos cuentas de tu banda, Venado Meraki, pero me interesa como arrancar con la recomendación que nos hiciste. Un tema, nada más como un anuncio, todo lo que estamos recomendando está en Nox TV y está en la lista de reproducción. La lista de reproducción de todo lo que estamos aquí, bueno, lo que estamos recomendando, todo lo que pues son conciertos que están, unos conciertos y otros son videos que están ya disponibles en YouTube. Realmente es que YouTube, hay muchas plataformas de streaming, pero me parece que la más grande, sobre todo porque te permite subir a todo mundo miles de cosas, me parece que es YouTube. Total que todo esto está en la lista de reproducción de Nox TV en YouTube. ¿Cómo la ves, Iván? Pues nada más agregar un poquito del canal, que la gente que nos esté viendo se suscriba, porque cada jueves hay conferencias y hay mucho material que es muy interesante, material muy diverso que pueden ver. La verdad es que siempre encuentra algo muy interesante, y ofrecer también el espacio, ¿no? Para que la gente que nos esté viendo pueda escribirnos, y también un día quizá pues venir por acá. Claro, ahorita supuestamente pues debe ser a sana distancia y debe ser un tema de poca gente. Ahorita pues nada más tenemos 350 personas en un espacio como de 10 metros cuadrados, pero no, realmente es una terraza bastante grande, somos muy poquitos. Lo estamos obviamente haciendo básicamente streaming, pero claro, ahorita estamos en Nox Tonalá, en la Colonia Roma. La semana que entra seguramente estaremos en América. Pero bueno, sí, lo que nos interesa es que poco a poco iremos ya regresando a los espacios físicos. Entonces, bueno, pues hablemos de música. Vetusta Mora, Diego, ¿qué nos cuentas de por qué nos recomendaste ese video? Bueno, pues ese video
el tema que me habías comentado tú antes de iniciar Sí. con esta, cuando me hiciste la propuesta, Sergio, fue la música como medio para evitar y disminuir la violencia, ¿no? Y a mí se me Así hace es. bien cañón y entonces me puse a investigar muchísimo, sobre todo de las referencias artísticas, ¿no? Que utilizo yo en mi música realmente. Entonces, una banda en la que me inspiro mucho, porque no solo es en español, sino que tiene muchísimo contenido lírico, ¿no? Y se me hace increíble cómo escriben y todo, y si pueden echarse ese concierto entero, está increíble. Se llama Tusta Morla y son españoles, y hicieron este concierto que le compartí a Sergio para ayudar a restaurar todos los instrumentos y parte del mobiliario que estaba ahí de una orquesta que había, pues estaba ya perdido, ¿no? Y se me hizo una cosa increíble el poder de convocatoria de una banda que tiene muchísima fuerza. Y entonces esa era mi idea detrás de este concierto. Vetusta Morla es una banda que, además de ser excelentes escritores, ¿no? E instrumentistas, también transmiten muy bien esta sensación como de profundidad emocional, ¿no? Y te hacen sentir cosas cuando escuchas su música, y a mí eso me emociona mucho, por eso fue que lo recuerdo. Súper bueno. Hay un tema que tú comentas que es, bueno, un poco lo que hacemos en este formato de Nox TV, que es Radio Utopía, como mezclar como algunos temas, o sea, como que el pretexto es la música para hablar de ciertos temas. ¿Por qué el fin de la violencia en este tema? Bueno, nosotros en Nox hemos hecho todo un ciclo, que bueno, tú has sido testigo, Iván, tenemos incluso todo un proyecto que se llama Free, que es el proyecto como de No Fronteras. Y entonces hace poquito hicimos, para nosotros fue un descubrimiento bien, para mí en lo personal, un descubrimiento bien interesante, como en la medida en la que, bueno, es una idea del siglo XVIII, Kant, uno de los filósofos más importantes, decía, bueno, el concepto de la paz perpetua, ¿cuál es? Pues es el que no hay fronteras, ¿no? Entonces, bueno, resulta que ahora estamos viviendo un mundo complicadito, en el que otra vez hay resurgimiento de ciertas personas que piensan que las fronteras, el nacionalismo, pues todo el rollo del populismo. Se los comento porque vamos a hacer la semana que entra, arrancamos con un ciclo sobre populismo, y me parece que sí hay un riesgo sobre regresar a pues en los años 30, donde era un mundo lleno digamos, usamos siempre como el ejemplo de la República de Weimar en Alemania, que era una república democrática que fue devorada por el nazismo, por el nacionalismo, el militarismo, y acabó pues en la desgracia más grande de la historia de la modernidad. Bueno, pues un poco el tema, el fin de la violencia, que es en la medida en la que logremos contener esos impulsos que ahorita están muy vivos, me parece que en esa medida lograremos algo que ya se ha ido logrando poco a poco, que es ir desapareciendo las guerras, ¿no? Entonces, claro, hay una película de Wim Wenders que me gusta mucho, que se llama El fin de la violencia, que es una película bien pinche violenta, pero porque quieren matar, pero tiene ese tema que es como los medios de comunicación en Los Ángeles. No tiene nada que ver, él es un cineasta alemán, no tiene nada que ver con Berlín, pero esta película no es del ciclo que hizo en Berlín Wim Wenders, pero me parece que toca muy bien ese punto de decir como la sociedad muy violenta en la que vivimos, ¿no? Y cómo fácilmente, o es muy posible que ese mundo como que evolucione hacia un mundo donde ya no haya violencia. ¿Cómo es? Kant lo dijo hace más de 200 años, pues es desaparecer las pinches fronteras, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos como razón de ser en Free, ¿no? Muy bien. Oye, seguimos con recomendaciones. Héctor, tú, los Flaming Lips, ¿qué onda con esa rola? A ver, muy distinto a Vetusta Mora, ¿qué onda con ese? ¿Nos puedes contar un poco por qué se te ocurrió esa recomendación, Héctor? Sí, sobre todo este concierto que mandé a los Flaming Lips es uno que hacen actualmente para la época de la pandemia, ¿no? En donde
pues el vocalista siempre ha estado haciendo como sus performances escénicos muy grandes, ¿no? Hacen inflables, él mismo se envuelve en un globo, ¿no? Donde uno espera y siempre hace como ese tipo de shows muy exuberantes y además muy coloridos, ¿no? Y en esta ocasión para el COVID hizo que toda la audiencia se metiera en estas esferas, ¿no? Las esferas que él siempre sabe en sus conciertos y antes de la pandemia. Todas las personas en el concierto estaban aquí, ¿no? Como para un poco solventar esta parte que no podemos tener la sana distancia, ¿no? Pero igual reflejando el deseo por seguir disfrutando de la música y confrontándonos en comunidad, ¿no? La música siempre ha agrupado a miles de millones de personas, ¿no? Miles, cientos de miles de gentes en un concierto, ¿no? A ver a una banda que da un mensaje, ¿no? Y las personas quieren ir a ver este mensaje y compartirlo entre ellos, ¿no? Entonces siento un poco que los Flaming Lips de la época casi de Pink Floyd, ¿no? Ellos han estado constantes en su trayectoria musical y siempre innovando y haciendo muchos instrumentos creativos, ¿no? Con campanas y esta vez con las esferas, ¿no? Y por eso me llama un poco la atención, ¿no? Del fin de la violencia, que alguna vez el confinamiento que también nos puso en posiciones un poco adversas, ¿no? Bastante adversas, ¿no? Más que nada, ¿no? Y el poder, digamos, hacer una reunión de este estilo, mínimo relajo un poco, escondido entre la gente, ¿no? Con esa distancia, ¿no? Claro. ¿Tú conoces, a ti te gustan los Flaming Lips, don Iván? Mira, la verdad es que no he escuchado tanto. más bien no lo Hoy siento. estaba escuchando justo con la recomendación que nos mandaron y con la lista que ya nos habían mandado hoy, estuve No, pues una escuchando. bandota, no manches. Sí. 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 Yo lo que quería Tú ya eres de preguntarles... Luis Miguel para acá. De Luis Miguel para acá. No, para nada. Yo tenía una pregunta. Antes de hablar de los proyectos de cada uno de ustedes, de Héctor y Diego, una de las cosas que a mí se me hace como muy interesante siempre que hablo con gente que decidió tomar, ¿no? la rienda y decir me voy a dedicar a la música, es cómo lo lograste, cuál fue tu primer impulso, cuál fue el primer momento en el que lo descubriste, empezaste a ver que podía ser real y en qué momento tomaste la determinación, tus influencias. Si quieres empezamos con Diego, ¿no? ¿Cómo fue que descubriste la música? Si nos puedes contar un poco acerca de lo que sucedió, cuál fue el detonante para que tomaras esta decisión. Claro. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Todo bien? fuerte y claro. Perfecto. Bueno, yo realmente tenía 14 cuando empecé a tocar el violín. Fue una cosa ahí que fue más como una lección de mi papá. Y realmente nunca pensé que iba a dedicarme a la música ni nada. Creo que no, en mi caso muy particular, no nace necesariamente de la necesidad de transmitir, de mostrar música, ¿no? Sino como de la necesidad de transmitir un mensaje. En mi caso, la música de Venado habla mucho sobre la muerte y sobre el dejar ir de manera amorosa, ¿no? Cuando te despides de un familiar, cuando te tienes que despedir de una pareja, y es algo muy mexicano, ¿no? Ver de pronto la muerte de una manera positiva, ¿no? Y como una parte natural de la vida. Entonces, nace de esta necesidad de vivir no solo el mío, sino también de todos los miembros de la banda, ¿no? Y en este caso las canciones las escribe Camacho, que es el barbón. Si ven ahí los videos van a verlo. Nacía de esa necesidad de sentirnos acompañados, ¿no? De saber que esto que, o sea, no estamos locos, ¿no? Duele, pero al mismo tiempo pues no está tan mal, ¿no? Nacía de ahí el lado de querer tener una banda. No, pues estamos... Oye, y Héctor, tú además eres bien académico, ¿no?
O sea, ahora sí que tu Sí, mamá, seguro tu mamá te dijo, está bien que te dediques al rock and roll, pero primero me sacas una carrera, ¿no? ¿No? ¿O no? ¿No te dijo? Pues algo así, Sí, ¿no? realmente Primero me traes tu título, ¿no? Y ya luego te dedicas al rock and roll, ¿no? Así como se decía antes, ¿no? Pero, ¿cómo fue que te dedicaste a este tema, o sea, al tema musical? Pues igual desde chavo, ¿no? Siempre me ha gustado como que he tenido el ritmo, ¿no? Me comencé a bailar por aquí, mi papá baila, mi mamá baila, ¿sabes? Entonces tenía que, lo tienen los géneros, ¿no? Entonces, ya como a los 14 años, igual, 15 años, uno de mis mejores amigos tocaba la batería y pues me influyó mucho, ¿no? De hecho, tocaba los timbales, ¿no? Tocaban así en fiestas de boda, 15 años y demás. Y me gustaba el ritmo, ¿no? Que tenían y demás. Y dije, pues un día se consiguió una batería y yo llevé mi guitarra y vamos a tocar, ¿no? Y justo es el que sale en uno de los videos que mandé en el 2021. Entonces, igual ha sido por muchas principales razones que comentaba, ¿no? La convivencia, ¿no? El poder hacer redes de amistades cercanas, ¿no? Y que compartamos pues, como punto de comunicación bastante interesante que es la música, ¿no? Ritmos, melodías, ¿no? Silencios, los tiempos, ¿no? Que es una comunicación de igual manera, ¿no? Pero como que en otro plano, ¿no? Y creo que de ahí me igual surgió la parte de la carrera de la psicología, ¿no? De querer entender cómo funciona todo esta parte tanto de la música como de la pintura, de la danza, en la historia humana, ¿no? Luego estudiaste, ¿por qué no nos cuentas tu larga trayectoria académica en investigación social, Héctor? O sea, estudiaste, bueno, me pasaste, no sé si es cierto, un currículum bien impresionante. Porque resulta que hicimos un plan, se los comento, que resulta que aquí nuestro amigo Héctor, pues fue un cohete la negociación de la compra de su casa, entonces, no, pues que tú, que yo, que los contratos y bueno, total que ya, entonces bueno, él es parte de la comunidad, tenemos un tema que él va pues a hacer chamba con nosotros y pues me pasaste un currículum bien impresionante, pero pues a ver qué onda, ¿sí es cierto o qué? ¿Qué estudiaste? ¿Qué onda? No te puede decir él, sí, yo soy el más fregón de todos, tiene que decirte alguien más, ¿no? Entonces que nos pase el currículum y lo leemos. Sí, lo leemos, ¿no? Pero sí, puta, queda así que Juan Camaney se quedaba corto, ¿no? Pero, ¿qué estudiaste más? O sea, ¿cómo estudiaste, Héctor? Bueno, estudié una licenciatura de psicología, un posgrado de comunicación y algunos diplomados, ¿no? Ya, De ok. personal. Órale. Para ver la Eso parte significa- espiritual y la conexión con la sensibilidad, la conexión y ¿no? Ya, ok. Y también un diplomado en gestión cultural para... En gestión cultural, claro. Ajá, Sí, está bien, para padre. Ajá, sí, ajá. eventos sociales. Sí. No, pues vamos a hacer cosas bien, súper padres allá que acabar. Ahora, otra de las cosas que yo tengo mucha curiosidad por saber es tú, Sergio, ¿cómo descubres, en qué momento descubres el rock progresivo, ¿no? Porque justo siempre que nos sentamos a platicar, Sergio y yo, es como un descubrimiento de música, de bandas y de un buen de cosas que le gustan y que conoce ampliamente, pero es un género que no es tan conocido entre la gente, digamos, no por sonar despectivo, común, ¿no? Sí. Y casi siempre he encontrado que la gente que le gusta el rock progresivo es gente que toca instrumentos, como que Ya no desglosa la toco nada. música después. Ya sabes que ya yo estás no toco empezando. nada. Bueno, pues ya no toco Eso es nada. bueno. Tengo muchos instrumentos, me encanta la música, pero pues le hago el cuento, pero así de tocar, pues no. Pero ¿cómo empezó? O sea, Fíjate ¿en que qué momento el descubres progresivo, esto? o sea, ya no es lo único que oigo, la verdad es que ya a partir de los años 90, pues ya como que empecé a cambiarle de onda. Y cuando yo lo empecé a oír, cuando tenía 13 años, digamos, en principio, mediados de los 80s, no estaba de moda, estaba cero moda, o sea, no. O sea, gente 10 años mayor que yo, o sea, yo soy del 69, gente que nació en los 50, sí le tocó esa época, o sea, el progresivo realmente es de los años 70, ¿no? Mediados, ¿no? Entonces, pues yo, pues ahora sí que yo no había ni nacido, bueno, ya era un niño, ¿no? Entonces, pues mucha gente piensa, sí, es que el progresivo es de tu edad, no, realmente yo, o sea, quienes oían progresivo en los 80s,
eran ya pura gente ya mayor, ¿no? Y la verdad es que en esa época, un tema que me parece, así como ahora es bien fácil oír música de cualquier género, o sea, tenemos una capacidad de conexión increíble, que no hay que desvalorar. O sea, claro, tiene algunos riesgos, ¿no? Desde luego, pero me parece que tiene muchos más ventajas. En los años 80 conseguir un disco de Pink Floyd, pues sí era un cohete, o sea, sí era un verdadero cohete, o sea, era muy caro. O sea, es decir, o sea, yo, para que te des una idea, el primer disco de Genesis con Peter Gabriel lo compré, me acuerdo perfecto, en la Navidad del año 85. El otro día saqué, como soy economista, saqué el valor que me hubiera costado, y hubiera costado más o menos como 7,000 pesos, ¿no? O sea, a valores actuales, ¿no? O sea, es decir, o sea, imagínate un chavo de 15 años, pues es el dinero de 3 meses, ¿no? De ingresos. O sea, fue mi único regalo de Navidad. Es decir, en lugar de comprar un Xbox, ¿no? Que es lo que cuesta, pues yo compré un disco de Genesis de Peter Gabriel, porque no había, y nadie lo conocía, y no es tanto, yo puta, lo encontré, lo pedí, y estaba un tianguis, que es el tianguis más importante, yo sí creo que es el tianguis más importante de rock del mundo, que es el tianguis del Chopo. El Chopo, que ustedes, bueno, en Guadalajara no lo conocen, pero aquí en México un día tienes que venir, Diego, y vamos al tianguis, porque sigue, y realmente sigue bastante bien. ¿Has ido, Diego, al tianguis del Chopo, en México, la Ciudad de México? Tenemos un lugar que se llama el Tianguis Cultural, es como el Chopo, pero en chiquito. Chiquito, pues este es puro rock, es muy grande y ya lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, es bien grande. O sea, yo he ido a tianguis parecidos en ciudades acá, pues en Berlín, en Londres, no sé qué, en Nueva York, y pues el tianguis de Chopo es mucho más grande. O sea, en esa época había que, para encontrar un disco, pues había que ir a darle, o sea, era un tema, ¿no? Encontrar el maldito disco. Entonces, era mucho más cerrado, y la única ventana que existía era la ventana justamente que habíamos platicado, Rock 101. Rock 101, aunque era muy pop para mí en esa época, pero sí había un programa en la noche que humildemente pues nos queremos empezar a aparecer ellos, que justamente había un programa que se llama Radio Utopía, y ahí sacamos desde luego el nombrecito de este programa, pero había uno de puro progresivo que se llamaba Espiral. O sea, era bastante complicado encontrarlo. Espiral, lo pasaban a las 11 de la noche los jueves, ¿no? De puro progresivo. Y entonces, ¿por qué me gustaba? Bueno, pues me metí, como que era un rollo más intelectual, y al final cuando eres adolescente pues quieres como diferenciarte, y me encantaba que era música que pues nadie conocía, ¿no? Entonces, eso era lo más, nadie oía en ese momento. Ahorita resulta que me sorprendió, me acuerdo un día que hace poco que fui a tu casa, Diego, Regina, tu hermana, pues, una chavita de 20 años, me sirve con una camiseta de Pink Floyd. O sea, ahorita está más de moda, curiosamente, que fue en los 80s. En los 80s nadie los conocía, o sea, había sonado Pink Floyd The Wall, y bueno, sí se oía, pero no, cero moda, ¿no? Era la época de Madonna, la época, pues no sé, del pop ochentero. Y del pop ochentero, y aunque realmente música ochentera, había que hacer un programa algún día de música ochentera, hay buenísima música de los años 80, pero la música que se oía realmente era bastante comercial y era bastante... O sea, como que había una imagen como de música de los años 80 como mala, que era lo que llegaba a México, ¿no? O sea, vivíamos en un mundo mucho más cerrado, ¿no? Todos los artistas del USA from Africa, ¿no? Sí, era un tema más pop. Y bueno, luego en México, pues el rock estaba como muy cerrado, ¿no? No había lugares donde tocar. El único lugar que en la Ciudad de México que existía, bueno, era Rocotitlán y el LUC, la última que fue la Cumbancha. Luego Rock 101 abrió Rockstock. Y era como muy pop, era como muy, no sé, o sea... Pero bueno, era un lugar donde sí podías ir a ver, era muy caro, pero sí podías ir a ver. Total que esa es mi historia con el tema de la música, ¿no? Siento que ya lo agoté, y bueno, aprovecho para hacerles una recomendación que también va en esa línea, bien progresiva. Es un disco del año 73, se lo recomiendo mucho, se llama Esperanto. Usé ese término, lo estábamos comentando ahorita con los amigos que están aquí en Tonalá. El Esperanto, pues saben, es un idioma que intentó ser un idioma universal, ¿no? Empezó desde el final del siglo XIX y resulta que no ha prosperado. Sigue habiendo una sociedad internacional de Esperanto, es muy interesante, que tiene una visión como muy sin fronteras. Me parece un proyecto bien interesante que no ha prosperado, porque finalmente el inglés pues acabó siendo el idioma universal. En la práctica pues los idiomas no los puedes normar, y bueno, total que sucedió que el Esperanto no prosperó.
Total que con esa idea surgió en los años 60 una banda anglo, pues, realmente de todo el mundo, con esa lógica como global, Esperanto, y tiene un disco increíble que se llama Danza Macabra, se lo recomiendo muchísimo. Fíjense, este es un disco que no está en Spotify, no está en Apple Music, en el único lugar donde lo encuentras, incluso ni siquiera tiene un canal oficial, y en el único lugar encuentras videos de gente que ha subido videos en YouTube, ¿no? Entonces ahorita bueno, está en la lista de reproducción este disco increíble, Danza Macabra del grupo Esperanto, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un cortecito, y vamos a poner una rolita bueno, que ahorita en el Zoom no aparece, pero sí lo vamos a tener, que es de Penao Meraki. Este es un videito que editamos sin permiso de la banda, o sea, pero con imágenes de Cancabar, con la canción Bajamar, ¿no? A ver si luego no nos demandan, a ver, ¿por qué subiste cosas? Y no sé cuánto. Pero bueno, pues ojalá que les guste, ¿no? Entonces lo presentamos y seguimos nosotros aquí cotorreando, ¿no? A ver, ¿por qué no nos das una recomendación, Iván? Siempre sale el sol, lo sé, pero hoy no quiero calor, soñé que no te ibas y que yo tenía el valor de no dejarte ir. Poco a poco tu olor se olvidará de mí. Después de lejos miraré como el cielo se pinta en las olas. Te inundas, desvaneces tu forma. Siento más tu ausencia que la tierra en mis pies. Yo sé muy bien que habrán nuevas formas de encontrar un camino y un lugar, tiempo y claridad. Igual tu espacio en mí estará siempre. El cielo se pinta en las olas. Te inundas, desvaneces tu forma. Que la tierra en mis
El cielo se pinta en las olas, te inundas, desvaneces tu forma. Siento más tu ausencia que la tierra en mis pies. Regresamos Regresamos. al aire. Bueno, nos contabas de tu viaje a Bahamas. Pero qué onda, bueno, Justin Timberlake, ¿no? ¿Cómo se llama ese güey? Que fue el novio de la Britney Spears, ¿o qué onda? Pero tú es que le fuiste a, que fueron a producirle, ¿o qué onda? Fuimos a hacer un Pues está bien, o sea, está cabrón, sí, está sí. muy bien, qué felicidades. Pues sí, pues más bien sale él, ¿no? O sea, Pero él era el del video, o sea, ¿él los contrató? no, ok. una serie, una productora y todo el tema, Ya. y él está Perfecto. dentro de la puerta. Sí. A ver, pues seguimos con las recomendaciones. Pero a mí un grupo que me encantó, Diego, que tú me recomendaste es... ¿Estamos en la pausa? No, ya. No, ya Sí, estamos pero- al aire, ya estamos al aire. Sí. Vamos. Pascuala y vaca y fauna. Canción quechua. Está padrísima. Están también en la lista de reproducción. Yo no los conocía, la verdad. A Vetusta Morla sí, pero estos chavos no. ¿De dónde son? Me dan un poco el aire como tipo colombianos, tipo aterciopelados, ¿o qué onda? ¿Ustedes ya los conocían? ¿De dónde los sacaste, Diego? ¿Por qué no nos cuentas de esa recomendación? Bueno, ella se llama Pascuala y la Vaca. Parece que es como Pascuala y espacio la vaca. No, es Pascuala y la Vaca todo pegado, ¿no? Así con B de burro. Y ella es una persona que a mí me parece increíble la labor que está haciendo. Todo a lo que ella se dedica es a recolectar música folclórica y hace distintas mezclas con esa música folclórica. Tiene además como todo un tema de conservación de música folclórica, pero su proyecto musical se trata de utilizar elementos de folclore latinoamericano para hacer pues la música que ella le late, que va desde bachata y danzón y cosas así hasta progresivo. Y esta es una chava, ¿no? Es un monstruo musical, es increíble lo que sea que agarra. Nunca la había oído, está padrísima. Pero ella, ¿de dónde es, Diego? Ella es chilena. Es chilena. Sí. Y entonces, esta es una versión que me gusta mucho porque se puede apreciar lo buena que es haciendo esto. Y además agarra su canción, que puedes escuchar la versión en disco y todo, pero la versión en vivo es como 5 veces más exagerada, Está padrísimo. Más grande. se explaya, ¿no? Con su instrumento, que es el acordeón aquí. Sí está impresionante, también tiene una fuerza así padrísima. Además tiene como mucha fuerza escénica. ¿Tú conoces otra chilena, la ubican, Juana Molina? ¿Ubican? Sí, a mí me encanta, es una chava así como... No, a todos. Visualmente, sí. Yo creo que Chile, así como Argentina, y digo toda Latinoamérica. Colombia. Ahora que estaban hablando del progresivo, me gusta mucho la definición del progresivo, que digo, la idea es como jugar con el tempo, ¿no? Y como con la expectativa de dónde crees que va a explotar la canción, ¿no? Me gusta esa onda como de que agarra varios elementos de distintos géneros y los junta en una sola cosa para hacer algo nuevo y extraño, ¿no? Y llevarte en un viaje. Yo creo que dentro de la música latina hay muchísimas cosas que se pueden tomar y adaptar con la música que ya conocemos, ¿no? Con toda esta música occidental, ¿no? Creo que de hecho mucho de lo que hacemos en Venado incluso va también por ahí. Tomamos elementos de la música con la que crecimos, ¿no? El spaghetti western y todo esto, y lo mezclamos con temática pues muy mexicana, ¿no? Pues eso, nuestro contexto, ¿no? Hay un documental muy padre que no sé, seguro ya lo vieron,
en Netflix, Rompan Todo, Sí, de rock latinoamericano. Está bastante bueno. Quizá el único defecto es que el cuate que lo hace, se me fue el nombre. Gustavo Santolaya. Exactamente. Es muy bueno, me cae muy bien, pero pues como él es partícipe, entonces claro, tiene una visión un poco parcial, porque es lo que él vivió, pues es lo que es, como que yo creo que por ejemplo no saca a todo mundo, ¿no? Por ejemplo, los Caifanes no salen. A mí no me gustan mucho los Caifanes, pero pues son parte de la historia del rock mexicano, ¿no? O sea, como que como se ve que él no los produjo, pues no los pone, ¿no? Y como que pone, no sé, como que es un poquito parcial, pero está bastante bueno. Y hay un tema hay un tema como de reflexión, me parece, que tiene que ver justo con lo que comentamos, fin de la violencia, que es, o sea, yo creo que sí el rock y la música pop, o sea, el rock en el sentido abierto, o sea, no es el rock es muchas cosas, ¿no? Pues es una música bastante universal, ¿no? Entonces, como te diré, durante un tiempo se ubicaba como algo muy anglosajón, pero pues realmente el rock pues viene de origen pues de África, del blues, jazz, o sea, no es música, aunque pues, desde luego que surgió en Estados Unidos y inmediatamente fue a Inglaterra, pero no es una música nacionalista, o sea, no es música, digamos, popular, folclórica, sino, aunque puede tener elementos, desde luego, creo que es una expresión de cultura bastante universal, sí, ¿no? O sea, bastante universal, y además está muy asociado a la cultura libertaria. Me gusta mucho de ese documental algo que creo que es una realidad, que a veces los propios rockeros no se dan cuenta, porque pues tienen a veces unas visiones como, no sé, como de la sociedad así un poco como romántica, no sé cuánto. Pero la realidad es que hay una relación muy clara entre la apertura musical y el rock y la democracia, ¿no? O sea, como por ejemplo en México en la época más autoritaria del PRI, pues el rock estaba prohibido, y en el momento que empezó a abrirse el país, pues también empezaron a llegar los conciertos. Lo mismo pasó en Argentina, lo mismo pasó en Chile, lo mismo pasó en Colombia, o sea, es decir, como que la cultura libertaria que está asociada directamente con el rock, justamente porque tiene un tema bastante universal, y al final lo universal es lo que permite una apertura, un entendimiento mundial, que al final es lo que elimina, desde mi punto de vista, siguiendo al maestro Kant, en las guerras, ¿no? Entonces me parece que el rock contribuye mucho a eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de Argentina con el Reino Unido, la guerra de las Malvinas, pues al final lo que los unificó fue el rock and roll, ¿no? Porque al final Soda Stereo pues tenía elementos ahí, lo fueron a producir en Inglaterra, en Estados Unidos, y finalmente estaba tocando música que no era argentina, y bueno, pues Cerati pues era conocedor de toda la cultura rockera británica, y bueno, hubo un concierto justamente de Yes en el año 84 en Buenos Aires. Entonces bueno, empieza a ver como que eso rompe todas las tonterías que tienen que ver con con el tema de la geopolítica, que me parece que son cosas que van ya como pasando, y me parece que el rock tiene ese elemento. En el documental de Netflix toca muy bien ese punto, ¿no? De cómo pues de cómo contribuyó la cultura del rock a la apertura democrática de México y en general de toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Me parece que está muy padre, es un documental muy bueno. Sí, a mí, yo siempre he creído que el rock es la bandera de las nuevas mentes, ¿no? Sí, en general... Eso, escríbelo, cabrón. Escríbelo, Iván, eso sí ¿cómo es la bandera? El rock es la bandera de las nuevas mentes. Así es. Siempre los líderes y los compositores han hecho cambiar la percepción de la gente cuando escuchas una canción, no sé, o sea, con grandes letras. Yo me acuerdo muchísimo de una de las canciones que más me gustan, y por el video y todo, es I Want to Break Free de Queen, sí, ¿no? Que salen vestidos de mujeres y empiezan así. Justo es como el tema de, bueno, lo voy a hacer y qué, ¿no? Y sobre todo un poco el mérito, no sé ustedes qué opinan, pues del rock y de general, es que lograron llevar ciertos valores y tendencias artísticas que solamente en los años 20 del siglo XX estaban en la vanguardia, y resulta que ya se convirtieron en temas de cultura popular, ¿no? Claro, cuando se vuelve masivo. Exactamente, porque antes todas esas ideas pues siempre han estado, pero siempre eran como de intelectuales que eran una minoría, ¿no? De clase privilegiada, que tenían educación, que sabían y que pensaban distinto. Y resulta que esa apertura mental que solo tenía era un privilegio, digamos, para la gente más formada y las élites, ¿no? Intelectuales. En toda la historia siempre ha habido, ¿no? Desde luego es gente abierta y pensante que piensa de otra forma, como dices tú. ¿Cómo fue la frase famosa que hiciste? Que la vamos a escribir en letras de mármol. El rock ha sido la bandera de las nuevas mentes. Pues sí, das cuenta. Entonces resulta que eso ya se popularizó.
empezó, desde los Sí. Beatles, pues eso ya es general. Claro. Y entonces claro. ahorita pues todos los chavitos, todo el mundo, pues la verdad es que ya traemos otro chip, ¿no? Y a mí me gusta mucho, sobre Sí. todo, que el documental narra algo que históricamente en México no se percibe tanto. Porque México, a partir de la revolución, tuvo un partido político que obviamente tuvo ciertas El cosas. partido del PES, Sí, ¿no? ¿no? El PRI. El PRI, ¿no? Sí. El PRI. Que no permitía pues la apertura. La dictadura perfecta, La la dictadura tuvo por perfecta, mucho tiempo. exactamente. Ajá. Y lamentablemente, ¿no? Aquí fue un asunto bastante progresivo, porque por ejemplo incluso en el 68, ¿no? Había, digamos, prosperidad para la clase trabajadora, ¿no? Era un momento de estabilidad mexicana bastante bueno, era la época del progreso. Entonces no se veía, no se veía Sí, las Olimpiadas. la parte de represión, ¿no? Porque Pues todo estaba como justificada, ¿no? estaba justificada y todo iba, digamos, hablando de política y de gobernar un país, pues viento en popa, ¿no? O sea, es como de, bueno, hay unos jóvenes que están tratando de alzar la voz, no se los vamos a permitir, pero no era un peso tan histórico, bueno, para mí tan contrastante como lo que pasa de México para abajo, ¿no? Ajá. O sea, definitivamente los golpes de Estado no se vieron aquí, ¿no? Claro, La fue represión distinto, sí, exactamente. de ideas, ¿no? Al Sí, fue final, más suave, ¿no? Fue sí, la pues al dicta final blanda, aquí ¿no? había un gobierno que te proveía de ciertas cosas, de créditos, de No si era tú tan trabajabas, represivo, no era tan represivo, ¿no? tenías Claro, tus sí. 4 necesidades, Sí, o vivienda, sea, era un canasta sistema- básica, ¿no? Educación y salud. Decimos más o menos, medio o sea, chafa, ¿no? Pero, sí. pero sí iba, digamos, no que lo justifique y lo apoye, más bien ahí iba, ¿no? O sea, y me duele decirlo, pero el PRI creo que tuvo buenos gobernantes, o sea, hubo una época, es mi O sea, percepción. era un sistema no democrático, pero No democrático, o sea, pero un ahí poco iba, de- ¿no? O sea, sí se justificaba y la gente siempre, o sea, la gente de Sudamérica siempre vio a México como también una cosa bastante buena, como un paraíso, ¿no? Como de, es que tú trabajas y te alcanza para tu casa y tienes salud y tienes, ¿sabes? O sea, como una serie de cosas y de beneficios que, pues sí, hubo una época de progreso mexicana y eso no pasó en Latinoamérica, ¿no? O sea, todos los golpes de Estado, las dictaduras, se me hace que, por ejemplo, en Sudamérica tiene un poco más de significado, pues básicamente por las muertes, ¿no? O sea, porque había gente que sí moría, ¿no? O sea, que decías como de, oye, pues yo estaba con mis amigos y de repente en cierto Bueno, México momento también, pero histórico- creo que no fue tan masivo. No, no O sea, fue tan Fue masivo. más suave. Lo Fue que más pasa es suave. que pasó en Sí hubo, situaciones, hubo una claro guerra que fría, pasó. una guerra sucia y hubo un sistema, todo lo que implica un Sí, 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 sistema sí. no democrático, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí, pero justo estaba medio disfrazado, ¿no? Como que la gente no se enteraba Era tanto. más soft, ¿no? Un Sí, poquito más y soft. no era una dictadura, Creo que sí. ¿no? Y yo Como- creo que el documental de Rompan Todo como que lo vincula como muy bien. ¿Saben? Sí. Hoy justamente eso le estaba diciendo a mis alumnos, la primera vez que se entrevistó a un líder opositor en la televisión, bueno, de las primeras veces, ¿cómo fue? Eso es un dato interesante. Fue en el año 94, subcomandante Marcos. O sea, cuando en esa época todavía no se le entrevistaba a nadie, a ningún líder opositor, la televisión pública estaba cerrada y la televisión por cable también. ¿Y saben en qué cadena se filtró esa entrevista? En MTV, ¿no? Es muy chistoso, ¿no? O sea, como al final fue en MTV latino, porque había todos los rockeros mexicanos eran muy pro zapatistas, Santa Sabina, todos Sí. Santa Sabina, pero bueno, Pero fue la hasta los única Caifanes vez. y todo, total que, todo el mundo está encantado con el Submarcos, Sí. y que lo entrevistan ahí y no lo pueden censurar porque pues nunca No. nunca pensaron que en un canal de música pues iba a salir algo político y resulta que así fue, ¿no? A ver, la última Héctor. recomendación tuya, Héctor, ya para ir cerrando nuestro super programa, ¿cuál fue? Tú nos recomendaste ya Flaming Lips, ¿y qué otra? Les mandé uno de The Roots. No, a ver, Radiohead, ya se te olvidó, puta, Radiohead. Sí. The Roots es Ah, Roots. una banda de Estados Unidos que bueno, consiste en un baterista que creo que es el compositor de la mayoría de los roles por su grupo, ¿no? Pero siempre
siempre van variando, ¿no? Siempre están invitando otros artistas, ¿no? Este concierto que les mandé en específico es uno que hacen en un performance que se llama Tiny Desk, ¿no? Un pequeño una productora. Sí, me estabas explicando eso de muchos artistas muy interesantes. Tiny Desk. ¿Qué es eso? ¿Qué es un proyecto de qué onda? ¿De dónde salió? Sí. Tiny Desk, bueno, esta productora al principio como que solamente como que promovía muchas bandas independientes, indies, ¿no? Y demás, ¿no? Pero de repente empiezan a meter un poco más de rap, de música más alternativa, más variada, ¿no? Entonces The Roots llegan con este performance que les preparan, son 2 canciones, ¿no? Y esta es la primera canción es con una mini orquesta de varios vientos, ¿no? Todo con tubas, saxofones, trombones, trompetas y la batería, ¿no? Y toda la canción, como los 15, 14 minutos de canción, solamente son estos instrumentos hasta que después cambian a unos vocalistas, ¿no? Un cantante, Bilal se llama, que es de tipo R&B, y un rapero, ¿no? Y cuando comienzan con esta segunda canción, hablan un poco más de la problemática pues, racial de Estados Unidos que llevan pues muchas décadas, ¿no? Con esto, y te lo exponen como de esta manera de la música, ¿no? Con todo la parte de los vientos, ¿no? De los metales, muy representativo como que Nueva Orleans, ¿no? Cuando las big bands estaban saliendo para la música jazz, ¿no? También, ¿no? Entonces hacen como que esta combinación entre los big bands de Nueva Orleans con el R&B un poco más tranquilo, y toda esta parte dulce de la música la transforman en un mensaje de en contra de la violencia, ¿no? hacia ellos, ¿no? Hacia esta problemática que tienen pues en Estados Unidos contra de pues, las minorías, ¿no? Los negros, los latinos, ¿no? Y ahí sí mencionan en sus letras todo esto, ¿no? Que hay una falta de amor, ¿no? en este tipo de racismo y demás, ¿no? Que es la parte comunitaria, y por eso se me ocurrió mandárselos, ¿no? Porque habla mucho de este mensaje, ¿no? De fin de la violencia hacia un determinado sector de la población que ha estado politizado mucho en Estados Unidos, ¿no? Yo no lo conocí, ¿te lo conocías? Pues No. Sí, súper chido. Y luego también recomendaste Radiohead, ¿no? Y Radiohead es una banda, es de mis bandas súper preferidas, ¿no? ¿Cuál fue la que nos recomiendas, Héctor? ¿De Radiohead? ¿De quién, perdón? De Radiohead, también mandaste tu recomendación. Sí, a ver qué es que te diga, te lo actualice. ¿Sí, no? Sí. O sea, mandaste a ver una rolita de Radiohead, ahorita te digo cuál es. Pero no sé si es In the Basement, una cosa así, donde sale este cuate Tom York, ¿no? En su Claro, sí, hay otro concierto igual que mandé de Radiohead, ¿no? Sí, exactamente, eso. Son un par de conciertos que hacen en un estudio que se llama The Basement. The Basement, es igual como Tiny Desk, un estudio cerrado donde hacen producciones, pues ahora sí, como tipo concierto, ¿no? Pero todo en producción de video, ¿no? Pues ahora toda proporción guardada, pues vamos a tener uno pues con los inquilinos el 29, ¿no? Algo parecido, ¿no? Sí, el viernes 29 de febrero. Bueno, es un streaming en vivo. Bueno, un tema, esto sí realmente es en vivo. Resulta que ahora casi todo lo que te dicen que es en vivo, como falla tanto el internet en México, pues no es en vivo, ¿no? Lo editan. Sí, porque ya habían invitado en varios webinars y resulta que los graban 3 horas antes y luego los editan, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad es que le agradezco a Ricardo y al mismo Iván que están aquí, todo el equipo de Nox TV, porque pues sí en vivo y a ver cómo salió, pero yo creo que salió bastante bien, ¿no? O sea, porque siempre el internet falla y luego pues te vas trabando y no sé qué, y pues esto es sin edición, ¿no? Y así va a quedar grabadísimo. Pues muchísimas gracias a Diego, a Héctor, a Iván, a todo el equipo, pues me
gustaría seguir en contacto. Sí, perdón, sí. hacerles Don Iván. una invitación a Diego y a Héctor a los espacios que tenemos acá en Nox. Uno está en Huasca de Ocampo, es un estudio de grabación que está padrísimo, un volado en medio del bosque. Sí, está súper chingón, la verdad. Es un lugar maravilloso. Y luego un estudio más chiquito, pero muy padre. Hay un estudio más chiquito aquí en la Ciudad de México, en América, justo ahorita estamos inaugurando, para que puedan venir a hacer uso de las instalaciones, ¿no? Y próximamente, pues ya resulta que vamos a abrir con Javi, que ya lo conocen los dos, en Cancabal, pues ya llevamos unos instrumentitos y ya estuvimos justo el fin de semana antepasado haciendo un poco de ruido. Y bueno, pronto les vamos a comentar un proyecto muy padre que estamos haciendo en todos los Noxes, que es sobre temas de hi-fi, viniles, con unos amigos que estábamos armando un proyecto súper chido para que todos los lugares, pues como los lugares así de residencias de arte Nox están bien equipaditos con temas como de música. Pero bueno, pues están invitadísimos. La semana que entra vamos a empezar con el ciclo ya del populismo y democracia. Y pues muchísimas gracias, Héctor, Diego, un abrazo, ojalá nos volvamos a ver súper pronto. Muchas gracias a ustedes. Gracias. De verdad cuenten con los venados, que les vamos a dar una visita ya. Órale, súper. Todos sus espacios. Perfecto, no Ahora sé si quieran anunciar la música, sus redes sociales para la gente que nos está Las viendo. ponemos en la red si quieres, porque ahorita nadie los va a apuntar, ¿no? Entonces, bueno, no sé, están ahí Sí. en el chat y están ahí en las... Además, ahorita es muy fácil buscarlas, ¿no? Pero bueno, o algún anuncio que quieran hacer. Yo también quiero hacer un anuncio. Aquí tenemos nuestras chelas, las chelas de Tonalá y nuestro mezcal de Cancabal. Pues estamos aquí bien de gusto, ya es jueves y pues ya estamos aquí bien contentos. Ya se puede. Ya se puede, entonces, algún comercial que quieran hacer, Diego, Héctor. Cuando tocan, Diego, pues ahorita está todo en streaming, pues igual no sé, igual sería padre organizar un live, no sé, ¿no? Tú como ahorita me contaste que estaban organizando algo, ¿no? Algo parecido, ¿no? Los lives, lamentablemente ahora que estamos en esta situación pandemia, Pues sí, está hay que darle duro a los lives. Sí. Y por eso te digo, sí, con todo gusto, ahora que Órale, tuve la padrísimo. oportunidad de conocer Cancabal y Ticopó, Claro, ajá. que son los espacios de Nox que conocí. Yucatán, tan padrísimo, sí, qué padre. La verdad es que me quedaron muchísimas ganas y digo, fluyen mucho las ideas en espacios así, ¿no? Tan icónicos. Sí, Sería genial, Nuestra ¿no? Que cultura está cañón, ¿no? ¿Qué? ¿Perdón, Héctor? Sería genial que puedan venir otra vez igual para Cancabal, ¿no? Y así hacemos algo por aquí también. Sí, me voy ahora sí armado con violín y todo. Órale, claro. Y luego pues en Alemania también tenemos, no sabemos porque todo el mundo está especulando cuándo acaba la pandemia y no sé cuándo ya es abierto, pero en principio a finales de octubre queremos hacer un mini festivalito sí con el tema de Free, en Cancabal simultáneo en Alemania, entonces pues están invitados desde luego para que participen. Queremos hacer pues como una conexión, ya regresaron, destruyamos las fronteras, volvemos a salir al mundo. Yo creo que ya en octubre esperemos que ya estemos un poco más abiertos, si no pues al menos lo haremos virtual, o si no pues nos lanzamos ahí como el borras, ¿no? Lo haremos, ¿no? Sale, pues muchas gracias, Perfecto. un abrazote a todos, gracias, Sion. Mil gracias. Gracias. Hasta la próxima. Thank you.